La ruta de la seda por mar. De Roma al Mar Rojo. Conocida como Bizancio por los antiguos griegos y llamada Constantinopla por los romanos, la posición de Estambul en el cruce de caminos entre Europa y Asia le ha aportado un poder a través del comercio con el este desde el principio de la civilización occidental. Mientras Roma iba cayendo en la decadencia, Constantinopla florecía gracias al control del comercio de la seda y de la porcelana china. El Palacio Topkapi de Estambul alberga la mayor colección del mundo de porcelana china. Más de 12.000 piezas nos sirven como crónica de su producción a lo largo de los siglos. Porcelana Seladón, de la dinastía Sung. Una variedad adornada con dibujos del periodo Yuan. Los aristócratas europeos de la Edad Media valoraban la porcelana por encima de los servicios de mesa de plata y de oro. China dominó el mercado hasta el siglo XVIII, cuando comenzó su producción en Meissen, en Alemania. El Museo Prinsenhof de Lorden, en los Países Bajos, alberga otra colección inestimable. A diferencia de la seda, que es ligera y relativamente fácil de transportar, la porcelana es a la vez pesada y frágil. El transporte desde China tenía que realizarse por mar. El Golfo de Siam es un centro de reunión para los arqueólogos marinos del mundo entero. Hasta la fecha, se han descubierto en la zona 16 navíos mercantes. A 30 metros por debajo de la superficie del mar, un cargamento de porcelana Ming del siglo XVI es desenterrado del lecho marino. Las grandes civilizaciones del mundo se han fundado en el comercio, y el mar ha jugado un papel vital en su desarrollo. Los antiguos griegos construían templos en honor de Poseidón, dios del mar, de quien decían que corría sobre las aguas en un carro tirado por caballos. Alejandro Magno peleó para controlar el comercio entre Oriente y Occidente. Su conquista de Egipto, el año 332 a.C., le convirtió en dueño y señor de unas rutas comerciales vitales, el río Nilo y el Mar Rojo. A medida que se iba desvaneciendo la civilización helénica, los intereses de Roma se iban expandiendo. Los emperadores Julio César, Augusto y Trajano miraban hacia el Mediterráneo y hacia el Oriente para extender sus imperios.
En el siglo I a.C., la influencia de Roma en el Mediterráneo y en el Oriente Medio creció con la conquista de Alejandría. La ruta marítima entre Roma y el norte de Egipto era un eslabón vital entre el este y el oeste y suministraba a los romanos exóticos artículos de lujo: oro, incienso y seda china. Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., prosperó como centro comercial y fue anexionada al Imperio Romano el año 30 a.C. Situada en el brazo occidental del delta del Nilo, su puerto, bajo el dominio griego y romano, fue un importantísimo punto de llegada para las rutas comerciales terrestres y marítimas. Por toda Alejandría resultan aún evidentes las influencias del período greco-romano. Conocida durante siglos como la Ventana de Egipto, Alejandría tiene el aire de una ciudad del sur de Europa. La comida local, a base de pescado y marisco, tiene un sabor mediterráneo. Después de que Egipto se rindiese a Alejandro Magno, la ciudad quedó bajo el control del general Ptolomeo y se fundó la dinastía ptolomeica. Aunque el Islam ha sido la religión dominante en el país desde el siglo VII, aún quedan rastros de los períodos helénico y romano. La celebración de esta boda musulmana tiene una exuberancia que se asocia inmediatamente a la Europa meridional. A pesar de haber sido un puerto estratégico clave durante la Segunda Guerra Mundial y de ser ahora una moderna ciudad industrial, Alejandría sigue siendo un lugar de importancia para la historia antigua. Cleopatra llegó al trono de Egipto al final de la dinastía ptolomeica y se quitó la vida al ser derrotada por el poder del Imperio Romano. En todo Egipto abundan localizaciones arqueológicas del periodo greco-romano que dan testimonio del éxito que alcanzaron estas civilizaciones en el comercio. Los negocios y el comercio siguen prosperando. En el barrio antiguo hay unas 30 tiendas que siguen vendiendo porcelana china, recordándonos toda una historia de comercio con el Oriente. Algunas piezas son de gran calidad, procedentes de las dinastías Ming y Qing. A mi tienda viene todo tipo de gente. A los egipcios siempre les ha gustado la porcelana china. La porcelana delicada es ideal para decorar una casa. A 200 kilómetros al sur de Alejandría, río Nilo abajo, está El Cairo,
la capital de Egipto. Tiene una población de más de 12 millones de habitantes y es la ciudad más grande del Oriente Medio. Situada en la boca del delta del Nilo, El Cairo ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del comercio a lo largo de los siglos. Al sur de la ciudad se encuentran las ruinas de Fustat, el lugar donde nació el Islam en Egipto y el origen del Cairo de hoy en día. En su plenitud, en el siglo X, Fustat era comparable a Bagdad y a Changán, y se convirtió en el centro de una inmensa zona comercial que se extendía desde Roma hasta las costas occidentales de la India. Todavía son claramente visibles algunos restos de arquitectura tradicional árabe, viviendas y patios construidos en ladrillo. Los grandes pozos de paredes de piedra nos sugieren que existía un gran nivel de planificación. En el siglo XII, el avance de los cruzados obligó a los habitantes de esta ciudad, una vez grandiosa, a huir y abandonar sus casas. Las excavaciones arqueológicas en Fustat comenzaron en 1912 y hasta la fecha se han desenterrado cientos de miles de objetos procedentes de países del Mediterráneo y de lugares tan remotos como el Océano Índico. Pero el hallazgo histórico más excitante han sido las piezas de porcelana china. Entre los fragmentos se han encontrado algunas piezas procedentes de las dinastías Tang, Sung y Ming. Con un valor de más de $1 millón USA, algunas son de primerísima calidad. El dibujo Tang de este jarrón Ming muestra a unos comerciantes viajando a caballo, posiblemente por la ruta comercial. Estas piezas indican que Fustat era un punto fijo de enlace en la ruta comercial de la porcelana entre China y Europa. Este jarrón para guardar jengibre es un excelente ejemplo de la porcelana coloreada fabricada en Qingzhen. El acceso de El Cairo al Mediterráneo por el Nilo le permitió jugar un papel fundamental en el comercio entre Oriente y Occidente. Siguiendo la tradición de Fustat, también se convirtió en una capital comercial, cambiando incienso, esmeraldas y joyas por porcelana y seda chinas. En la ciudad todavía se comercia con joyas de oro finamente trabajadas. Las ideas, las religiones y las costumbres viajaban también por las rutas comerciales. El coriandro, el ajo, la canela y la pimienta,
apreciadas por su gusto y su fragancia en el mundo entero, han sido objeto de comercio desde el principio de la civilización. El arte de la fabricación de joyas y de la talla de piedras preciosas continúa en el Cairo, igual que en la época del comercio de la seda y la porcelana. Los chinos, a cambio de sus preciados bienes, recibían anillos y collares de oro exquisitamente trabajados, diamantes, zafiros y esmeraldas. El Canal de Suez, terminado en 1869, es ahora el principal enlace marítimo entre Asia y el Mediterráneo. Los comerciantes de la ruta de la cerámica transportaban sus valiosos cargamentos por mar hasta Europa mucho antes de la construcción del canal y antes de que Vasco de Gama descubriese en 1479 la ruta a la India por el Cabo de Buena Esperanza. Los abundantes hallazgos de porcelana a lo largo del río Nilo indican que se utilizaba como eslabón entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. La ruta de la cerámica, desde China hasta el Mediterráneo, se puede ir trazando tramo a tramo gracias a los hallazgos arqueológicos. A lo largo de los 15.000 kilómetros que separan China y Egipto, los descubrimientos de porcelana nos muestran que la llevaban en barco desde China hasta el Mar Rojo, atravesando el Océano Índico desde tiempos tan lejanos como el siglo VII. Desde las orillas occidentales del Mar Rojo, los mercaderes realizaban por tierra el viaje relativamente corto que les llevaba hasta el río Nilo. El Nilo, de 6.690 kilómetros de longitud, ha sido siempre vital para Egipto, proporcionándole agua, transportando información y como ruta comercial. Las fuentes del río están en el lago Victoria y el Nilo fluye de sur a norte. Sigue siendo un medio de transporte esencial y mucha gente viaja por el río, igual que los habitantes de las grandes ciudades lo hacen en ferrocarril o por carretera. Aunque en Egipto el ferrocarril y las carreteras están muy desarrollados, un 5% del transporte pesado sigue haciéndose por el río. A las 7 de la mañana comienza la hora punta. Una de las visiones más tradicionales del río son las velas blancas de los faluchos. Estos barcos, de fondo ancho y poco profundo, navegan sin esfuerzo corriente abajo y extienden sus velas para viajar río arriba. Convenientemente, el viento siempre sopla contracorriente. Con seguridad,
Los faluchos se utilizaban para transportar cargamentos de porcelana china hacia El Cairo, Alejandría y el Mediterráneo. Hoy día, el cargamento más frecuente es el algodón, la caña de azúcar o la piedra caliza. La piedra caliza es un material duro pero fácil de trabajar y fue empleada por los antiguos egipcios para revestir las pirámides, cuyas bases eran de granito. Las imágenes que nos han quedado sobre esta piedra, ideal para ser cincelada, han proporcionado a los historiadores importantes datos relativos a la antigua civilización egipcia. Thank you. Bye. Bye. Un método moderno de viajar por el Nilo es en ferries de pasajeros con motores diésel. La navegación por esta vía acuática tan concurrida es una tarea que requiere destreza y que a menudo se transmite de padre a hijo. El 97% de Egipto está formado por un desierto árido. Mediante un hábil sistema de riego, las tierras que rodean el Nilo se han convertido en una de las regiones más fértiles de la tierra. El paisaje ha cambiado poco desde que los antiguos egipcios navegaban por el río. A 150 kilómetros al sur de Luxor está Komombo. Construido en piedra caliza, el templo honra a los dioses Sebek y Horus. El templo, que data de antes del nacimiento de Cristo, es un ejemplo de la arquitectura grecorromana. Las columnas de 10 metros de altura dan testimonio de la influencia de las civilizaciones europeas. Los relieves y las estatuas representan a una sociedad muy diferente. Los templos no se consideraban lugares de oración común, sino la casa del dios en cuyo honor habían sido construidos. En este caso, Sebek, de cabeza de cocodrilo, que se creía que concedía seguridad a los viajes por el Nilo. Komombo tiene en total 39 cámaras mortuorias que datan del año 20 a.C. Han sido exploradas a fondo y contienen algunos de los mejores jeroglíficos que quedan en Egipto. Esta escena, de la tumba de Khunumeteb, representa una caravana de mercaderes. A los egipcios se les representaba siempre con vestiduras blancas, y la presencia de otros vestidos con telas de colores vivos indica que se trata de personas de otras razas. El hecho de que lleven aves y animales salvajes sugiere comercio.
En la tumba de Amenemhat se representan navíos que se hacen a la mar. Por la escala exacta del jeroglífico, se puede deducir que estos barcos tenían más de 20 metros de longitud y podían realizar largos viajes por mar. La experiencia de los antiguos egipcios para construir barcos sobrevive en el Nilo. Corriente arriba, hacia Asuán, está Nagata. Los hombres del pueblo pescan al modo tradicional. Golpeando la superficie del agua, dirigen a los aturdidos peces hacia sus redes semicirculares. El Nilo cumple muchas funciones diferentes, convirtiéndose en una parte integrante de las vidas de los que viven en sus orillas. Nagata es uno de los muchos poblados típicos que hay a lo largo del río. Con una población de 10.000 habitantes, sobrevive gracias a la pesca, la agricultura y los tejidos. Además de algodón y seda, se utilizan fibras sintéticas. Este mantel tardará un día entero en hacerse y al tejedor le pagarán por él unos $5 USA. Aunque el Islam se estableció en Egipto en el siglo VII, muchos egipcios son coptos y tienen una forma del cristianismo fundada en Egipto. Los creyentes coptos se consideran a sí mismos como descendientes directos de los antiguos egipcios.
El lenguaje copto, que tiene sus raíces en el egipcio antiguo, se mantiene vivo dentro de la religión. Los coptos, que representan el 10% de la población egipcia, mantienen su legado cultural. A 850 kilómetros al sur de El Cairo, el Nilo sigue teniendo unos 800 metros de anchura y está solo a 80 metros por encima del nivel del mar. En esta latitud, cerca del trópico de Cáncer, ni siquiera el Nilo puede sustentar mucha vegetación, pero el río sigue actuando como un enlace vital para el comercio de la ciudad de Asuán. La región de los alrededores de Asuán ha sido una gran fuente de granito durante miles de años. La piedra se extraía de aquí y se transportaba al norte, por el río, para construir las grandes pirámides de Gizeh. Asuán es el último puerto importante del Nilo antes de llegar a Sudán y ha prosperado como centro comercial desde el periodo grecorromano. La relación Asuán con África del Este es evidente. Mucha de su población es de ascendencia nubia, con pieles más oscuras y más cercanos a las tradiciones del continente africano que a las del Oriente Medio. Se piensa que los cacahuetes procedían originariamente de Sudán, y en esta parte de África se les llama judías sudanesas. Los cestos tradicionales fabricados por mujeres nubias en los poblados cercanos son muy apreciados. El incienso, uno de los bienes de consumo que se comerciaban en las rutas de la seda y la cerámica, sigue empleándose abundantemente. La fragancia creada cuando se queman juntos el sándalo indio y el incienso árabe ha sido apreciada desde hace miles de años. Por una pequeña tarifa, Mohamed, el quemador de incienso, purifica el aire en varias tiendas de la ciudad.
La cualidad etérea del incienso le ha dado un significado religioso a lo largo de los tiempos y ha sido tan altamente valorado como la seda o la porcelana. Situada en el Nilo, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, el papel de Asuán en el comercio marítimo entre Asia y Europa fue fundamental. Frente a Asuán está la isla Elefantina, originariamente el centro comercial de la región. Los mercaderes se reunían en sus orillas, compraban y vendían bienes y o bien navegaban Nilo abajo hacia el Mediterráneo o se dirigían por tierra hacia el Mar Rojo, el Océano Índico y finalmente China. Tanto Alejandro Magno como el emperador romano Trajano construyeron en esta isla. Es quizás notable que una isla de 1,5 kilómetros de longitud y medio de anchura fuese un enlace comercial tan importante. Unas escalinatas conducen al muelle, donde amarraban los paluchos para cargar o descargar los cargamentos de porcelana y de incienso. Los antiguos egipcios inventaron unos pozos calibradores llamados nilómetros para la previsión de la sequía y de las crecidas, una información vital para la supervivencia y la prosperidad de Egipto. En la región de Asuán se han desenterrado grandes cantidades de porcelana china que confirman la posición clave de la ciudad en la ruta comercial de la cerámica. El profesor Abdel Rahman, jefe de arqueología en la Universidad de Asyut, nos dice: la porcelana china llegaba desde el Mar Rojo y la traían a través del desierto hasta el Nilo. Asuán era su primer destino. La porcelana se llevaba entonces en barco hasta Fustat, donde era comprada, y una parte iba a Alejandría y otra hasta Roma, atravesando el Mediterráneo. Alejandría era la ventana de Egipto que miraba hacia el sur de Europa, igual que Asuán miraba hacia el este de África, el Mar Rojo y el Océano Índico. Su situación al final de la ruta de las caravanas procedentes del Mar Rojo le permitió dominar el comercio de la porcelana. La ruta por tierra desde Asuán hasta el Mar Rojo tiene más de 300 kilómetros. En camión puede recorrerse en 8 horas. En camello, el viaje es de 15 días. El terreno desértico de escasa vegetación ha estado poblado por los nómadas beduinos desde hace miles de años. Haciendo pocas concesiones al siglo XX, continúan sobreviviendo en un medio ambiente que hace inhóspito las frecuentes tormentas de arena. El camello árabe fue domesticado alrededor del año 1800. Su legendaria resistencia los hizo indispensables para los primitivos mercaderes.
Aunque rara vez los montaban, eran utilizados para transportar los bienes comerciales y agua dulce. El Mar Rojo. Una visión de bienvenida para todos los que viajaban desde Asuán hasta sus orillas. Conocido como Mar Eritreo por los antiguos griegos, recibió su nombre del brillante coral rojo que florece bajo su superficie. Uno de los mares menos contaminados del mundo. Es famoso por la claridad de sus aguas y por su abundante vida marina. Solamente quedan las ruinas de Qusair, que fue una vez un próspero puerto comercial. Las subestructuras coralinas de los edificios se desmoronan en el desierto. Los importantes hallazgos de porcelana china realizados en la zona han confirmado que aquí se desembarcaba en grandes cantidades en épocas tan lejanas como el siglo VII. Aunque los navegantes grecorromanos del siglo I a.C. ya levantaron mapas de ella, la ruta comercial desde el Mar Rojo hasta China fue la predominante solamente cuando el centro del mundo islámico se trasladó desde Bagdad hasta El Cairo, en el siglo VII. Hasta ese periodo, el Golfo Pérsico fue la ruta preferida para el comercio marítimo entre Oriente y Occidente. El pueblo Suakin se estableció en la costa sudanesa del Mar Rojo hace unos 2000 años. Descendientes de comerciantes y de marineros mantienen vivo su legado cultural.
El puerto de Suakin creció a medida que el comercio del Mar Rojo con India y China se desarrolló, particularmente cuando la porcelana se produjo por primera vez comercialmente en el siglo VII. En su época de plenitud, Suakin estaba habitado por árabes, indios y chinos que comerciaban con oro, marfil, incienso y porcelana. Siguió con este papel hasta 1909, cuando Port Sudán se convirtió en el principal enlace del país con el mar. Apreciada en el mundo entero por su delicadeza y su belleza, la porcelana china del periodo Tang y de épocas posteriores ha sido descubierta alrededor del Mediterráneo, en Egipto, a lo largo de la costa este de África y en la península de Arabia, en la India y en el sudeste de Asia. A partir de estos hallazgos históricos, se ha trazado la ruta de la cerámica. Igual que Suakin en el pasado, Port Sudán es un importante eslabón entre Europa y Asia Oriental. Los barcos se hacen a la mar hacia el Canal de Suez o hacia la península de Arabia, la India y Asia Oriental, volviendo a trazar la antigua ruta de la cerámica. A 200 kilómetros al sur de Alejandría, río Nilo abajo, está El Cairo, la capital de Egipto. Tiene una población de más de 12 millones de habitantes y es la ciudad más grande del Oriente Medio. Situada en la boca del delta del Nilo, El Cairo ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del comercio a lo largo de los siglos. Al sur de la ciudad
se encuentran las ruinas de Fustat, el lugar donde nació el Islam en Egipto y el origen del Cairo de hoy en día. En su plenitud, en el siglo X, Fustat era comparable a Bagdad y a Changán, y se convirtió en el centro de una inmensa zona comercial que se extendía desde Roma hasta las costas occidentales de la India. Todavía son claramente visibles algunos restos de arquitectura tradicional árabe, viviendas y patios construidos en ladrillo. Los grandes pozos de paredes de piedra nos sugieren que existía un gran nivel de planificación. En el siglo XII, el avance de los cruzados obligó a los habitantes de esta ciudad, una vez grandiosa, a huir y abandonar sus casas. Las excavaciones arqueológicas en Fustat comenzaron en 1912 y hasta la fecha se han desenterrado cientos de miles de objetos procedentes de países del Mediterráneo y de lugares tan remotos como el Océano Índico. Pero el hallazgo histórico más excitante han sido las piezas de porcelana china. Entre los fragmentos se han encontrado algunas piezas procedentes de las dinastías Tang, Sung y Ming. Con un valor de más de $1 millón USA, algunas son de primerísima calidad. El dibujo Tang de este jarrón Ming muestra a unos comerciantes viajando a caballo, posiblemente por la ruta comercial. Estas piezas indican que Fustat era un punto fijo de enlace en la ruta comercial de la porcelana entre China y Europa. Este jarrón para guardar jengibre es un excelente ejemplo de la porcelana coloreada fabricada en Qingzhen. El acceso de El Cairo al Mediterráneo por el Nilo le permitió jugar un papel fundamental en el comercio entre Oriente y Occidente. Siguiendo la tradición de Fustat, también se convirtió en una capital comercial, cambiando incienso, esmeraldas y joyas por porcelana y seda chinas. En la ciudad, todavía se comercia con joyas de oro finamente trabajadas. Las ideas, las religiones y las costumbres viajaban también por las rutas comerciales. El coriandro, el ajo, la canela y la pimienta, apreciadas por su gusto y su fragancia en el mundo entero, han sido objeto de comercio desde el principio de la civilización.
El arte de la fabricación de joyas y de la talla de piedras preciosas continúa en el Cairo, igual que en la época del comercio de la seda y la porcelana. Los chinos, a cambio de sus preciados bienes, recibían anillos y collares de oro exquisitamente trabajados, diamantes, zafiros y esmeraldas. El Canal de Suez, terminado en 1869, es ahora el principal enlace marítimo entre Asia y el Mediterráneo. Los comerciantes de la ruta de la cerámica transportaban sus valiosos cargamentos por mar hasta Europa mucho antes de la construcción del canal y antes de que Vasco de Gama descubriese en 1479 la ruta a la India por el Cabo de Buena Esperanza. Los abundantes hallazgos de porcelana a lo largo del río Nilo indican que se utilizaba como eslabón entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. La ruta de la cerámica, desde China hasta el Mediterráneo, se puede ir trazando tramo a tramo gracias a los hallazgos arqueológicos. A lo largo de los 15.000 kilómetros que separan China y Egipto, los descubrimientos de porcelana nos muestran que la llevaban en barco desde China hasta el Mar Rojo, atravesando el Océano Índico desde tiempos tan lejanos como el siglo VII. Desde las orillas occidentales del Mar Rojo, los mercaderes realizaban por tierra el viaje relativamente corto que les llevaba hasta el río Nilo. El Nilo, de 6.690 kilómetros de longitud, ha sido siempre vital para Egipto, proporcionándole agua, transportando información y como ruta comercial. Las fuentes del río están en el lago Victoria y el Nilo fluye de sur a norte. Sigue siendo un medio de transporte esencial y mucha gente viaja por el río, igual que los habitantes de las grandes ciudades lo hacen en ferrocarril o por carretera. Aunque en Egipto el ferrocarril y las carreteras están muy desarrollados, un 5% del transporte pesado sigue haciéndose por el río. A las 7 de la mañana comienza la hora punta. Una de las visiones más tradicionales del río son las velas blancas de los faluchos. Estos barcos, de fondo ancho y poco profundo, navegan sin esfuerzo corriente abajo y extienden sus velas para viajar río arriba. Convenientemente, el viento siempre sopla contracorriente. La ruta de la seda por mar. De Roma al Mar Rojo.
Conocida como Bizancio por los antiguos griegos y llamada Constantinopla por los romanos, la posición de Estambul en el cruce de caminos entre Europa y Asia le ha aportado un poder a través del comercio con el este desde el principio de la civilización occidental. Mientras Roma iba cayendo en la decadencia, Constantinopla florecía gracias al control del comercio de la seda y de la porcelana china. El Palacio Topkapi de Estambul alberga la mayor colección del mundo de porcelana china. Más de 12.000 piezas nos sirven como crónica de su producción a lo largo de los siglos. Porcelana Celadón, de la dinastía Sung. Una variedad adornada con dibujos del periodo Yuan. Los aristócratas europeos de la Edad Media valoraban la porcelana por encima de los servicios de mesa de plata y de oro. China dominó el mercado hasta el siglo XVIII, cuando comenzó su producción en Meissen, en Alemania. El Museo Prinsenhof de Lorden, en los Países Bajos, alberga otra colección inestimable. A diferencia de la seda, que es ligera y relativamente fácil de transportar, la porcelana es a la vez pesada y frágil. El transporte desde China tenía que realizarse por mar. El Golfo de Siam es un centro de reunión para los arqueólogos marinos del mundo entero. Hasta la fecha, se han descubierto en la zona 16 navíos mercantes. A 30 metros por debajo de la superficie del mar, un cargamento de porcelana Ming del siglo XVI es desenterrado del lecho marino. Las grandes civilizaciones del mundo se han fundado en el comercio, y el mar ha jugado un papel vital en su desarrollo. Los antiguos griegos construían templos en honor de Poseidón, dios del mar, de quien decían que corría sobre las aguas en un carro tirado por caballos. Alejandro Magno peleó para controlar el comercio entre Oriente y Occidente. Su conquista de Egipto, el año 332 a.C., le convirtió en dueño y señor de unas rutas comerciales vitales, el río Nilo y el Mar Rojo. A medida que se iba desvaneciendo la civilización helénica, los intereses de Roma... Con seguridad, los faluchos se utilizaban para transportar cargamentos de porcelana china hacia El Cairo, Alejandría y el Mediterráneo. Hoy día, el cargamento más frecuente es el algodón, la caña de azúcar o la piedra caliza. La piedra caliza es un material duro pero fácil de trabajar y fue empleada por los antiguos egipcios para revestir las pirámides, cuyas bases eran de granito. Las imágenes que nos han quedado sobre esta piedra, ideal para ser cincelada, han proporcionado a los historiadores importantes datos relativos a la antigua civilización egipcia. Thank you. Bye. Bye. Un método moderno de viajar por el Nilo es en ferries de pasajeros con motores diésel.
La navegación por esta vía acuática tan concurrida es una tarea que requiere destreza y que a menudo se transmite de padre a hijo. El 97% de Egipto está formado por un desierto árido. Mediante un hábil sistema de riego, las tierras que rodean el Nilo se han convertido en una de las regiones más fértiles de la tierra. El paisaje ha cambiado poco desde que los antiguos egipcios navegaban por el río. A 150 kilómetros al sur de Luxor está Komombo. Construido en piedra caliza, el templo honra a los dioses Sebek y Horus. El templo, que data de antes del nacimiento de Cristo, es un ejemplo de la arquitectura grecorromana. Las columnas de 10 metros de altura dan testimonio de la influencia de las civilizaciones europeas. Los relieves y las estatuas representan a una sociedad muy diferente. Los templos no se consideraban lugares de oración común, sino la casa del dios en cuyo honor habían sido construidos. En este caso, Sebek, de cabeza de cocodrilo, que se creía que concedía seguridad a los viajes por el Nilo. Komombo tiene en total 39 cámaras mortuorias que datan del año 20 a.C. Han sido exploradas a fondo y contienen algunos de los mejores jeroglíficos que quedan en Egipto. Esta escena, de la tumba de Khunumeteb, representa una caravana de mercaderes. A los egipcios se les representaba siempre con vestiduras blancas, y la presencia de otros vestidos con telas de colores vivos indica que se trata de personas de otras razas. El hecho de que lleven aves y animales salvajes sugiere comercio. Se iban expandiendo. Los emperadores Julio César, Augusto y Trajano miraban hacia el Mediterráneo y hacia el Oriente para extender sus imperios. En el siglo I a.C., la influencia de Roma en el Mediterráneo y en el Oriente Medio creció con la conquista de Alejandría. La ruta marítima entre Roma y el norte de Egipto era un eslabón vital entre el este y el oeste, y suministraba a los romanos exóticos artículos de lujo: oro, incienso y seda china. Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., prosperó como centro comercial y fue anexionada al Imperio Romano el año 30 a.C.
Situada en el brazo occidental del delta del Nilo, su puerto, bajo el dominio griego y romano, fue un importantísimo punto de llegada para las rutas comerciales terrestres y marítimas. Por toda Alejandría resultan aún evidentes las influencias del periodo greco-romano. Conocida durante siglos como la Ventana de Egipto, Alejandría tiene el aire de una ciudad del sur de Europa. La comida local, a base de pescado y marisco, tiene un sabor mediterráneo. Después de que Egipto se rindiese a Alejandro Magno, la ciudad quedó bajo el control del general Ptolomeo y se fundó la dinastía ptolomeica. Aunque el Islam ha sido la religión dominante en el país desde el siglo VII, aún quedan rastros de los periodos helénico y romano. La celebración de esta boda musulmana tiene una exuberancia que se asocia inmediatamente a la Europa meridional. A pesar de haber sido un puerto estratégico clave durante la Segunda Guerra Mundial y de ser ahora una moderna ciudad industrial, Alejandría sigue siendo un lugar de importancia para la historia antigua. Cleopatra llegó al trono de Egipto al final de la dinastía ptolomeica y se quitó la vida al ser derrotada por el poder del Imperio Romano. En todo Egipto abundan localizaciones arqueológicas del periodo greco-romano que dan testimonio del éxito que alcanzaron estas civilizaciones en el comercio. Los negocios y el comercio siguen prosperando. En el barrio antiguo hay unas 30 tiendas que siguen vendiendo porcelana china, recordándonos toda una historia de comercio con el Oriente. Algunas piezas son de gran calidad, procedentes de las dinastías Ming y Qing. A mi tienda viene todo tipo de gente. A los egipcios siempre les ha gustado la porcelana china. La porcelana delicada es ideal para decorar una casa.